hablar las cosas que tú solamente quieres que se hable, Señor. Úsame como canal para tu gloria en cada corazón de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta canción de tu fidelidad es una canción como que lo transporta a la presencia del Señor, ¿verdad? Nos lleva directamente allá y uno ve la fidelidad de Dios tan maravillosa. Dios es tan bueno, tan grande, tan misericordioso. Y la penúltima canción decía, Padre, heme aquí, Padre, heme aquí, ¿verdad? Muy buena expresión, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a tratar, mis hermanos, la segunda parte del verso 5 del capítulo 1 de Efesios. Si se acuerdan, el verso decía, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y hablábamos la semana pasada acerca de lo que era la predestinación. Y el Señor Dios Todopoderoso en su soberanía había decidido escogernos, predestinarnos, y había puesto en marcha varias cosas, había tomado varias cosas para poder garantizar eso que él había hecho. Y en primer lugar decíamos que Dios llamaba eficazmente a sus elegidos, ¿verdad? Dios llama eficazmente a sus elegidos, y esto quiere decir que aquellos que han sido elegidos de alguna manera van a venir a los pies del Señor, van a aceptar a Jesucristo. En segundo lugar, Él también ponía fe en ellos para creer y para que también sean salvos. O sea, el Señor los llamaba, pero Él también aplicaba en ellos esa fe salvadora para que pudieran acceder a esa salvación. En tercer lugar, Dios también ponía en ellos arrepentimiento para que ellos entendieran cuál era su pecado, ¿verdad? Y así poder arrepentirse de ellos y acercarse a Cristo. En cuarto lugar, Dios en su misericordia, y sabiendo nosotros que somos inclinados al pecado, nos ayuda a perseverar en esa fe, en esa gracia, la cual Él no había puesto al principio. En quinto lugar, nos daba garantía, nos daba esa seguridad de que esa cosa que Dios nos prometió, esa salvación que Dios nos dio, iba a permanecer así por toda la eternidad. Y ese Dios maravilloso, mis hermanos, ese Dios tan grande, tan bueno, ha hecho todas esas cosas para bendecirnos. Y el apóstol Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, según nos predestinó para que fuésemos, ¿verdad?, sus hijos, adoptados como hijos. Eso lo hizo el Señor. Y una pregunta que nos pudiéramos hacer, en primer lugar, en esta segunda parte del verso es, ¿para qué Dios nos predestinó, verdad? ¿Para qué Dios nos predestinó? En el verso 5 dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos. Dios nos predestinó para que fuésemos sus hijos adoptivos. Y ese fue el propósito de la predestinación de sus hijos. Ese fue el propósito de la predestinación de todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Y en este aspecto deberíamos de considerar las cosas en las que incurre un huérfano. ¿Qué puede hacer un huérfano para aceptar a una persona como padre? Y vamos a hacer aquí una pequeña similitud en ambas cosas. Nosotros como hijos adoptivos de Dios y una persona, un huérfano, un niño pequeño, recién nacido, no tiene manera de valerse de nada. Pero ¿qué puede hacer este niño para que una persona, un adulto, pueda escogerlo o adoptarlo? Y la respuesta es que esta persona no puede hacer absolutamente nada. Un niño pequeño está totalmente a las expensas de lo que sucede a su alrededor. Un niño pequeño solamente llora cuando tiene hambre o cuando tiene algún dolor. Pero él no sabe dónde tiene que buscar la comida. Él no sabe quién lo va a alimentar. Pero tampoco
él no sabe si esa persona existe. Es más, un niño no tiene conciencia ni de sí mismo. Y pudiéramos decir, en este caso, que un niño recién nacido, un niño pequeño, se pudiera comparar quizás a una persona que esté muerta. ¿Por qué? Porque aunque el niño tiene vida, no se vale por sí mismo. Y un muerto tampoco se vale por sí mismo. Un muerto hay que llevarlo para cualquier lado. Pero tampoco tiene conciencia de sí mismo. ¿Verdad? O sea que, en realidad, un niño recién nacido no tiene absolutamente nada o no puede hacer absolutamente nada para poder crear en aquella persona que puede adoptarlo ciertas expectativas acerca de él. No puede hacer nada. Ni siquiera le puede decir, mira, tú sabes que yo soy una persona yo soy un niño que te puede ser beneficioso en el futuro por esto o aquello. No puede hacer absolutamente nada. Solamente aquella persona que va a adoptar ese niño es quien puede decidir si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y cuando vemos la realidad de los orfanatos, es que una persona va y él escoge dentro de muchos niños el que él quiere. Hace una elección. Y es muy parecido eso, ¿verdad? A eso que ha hecho Dios con nosotros. Tiene mucha similitud. Nosotros en el principio no podíamos hacer absolutamente nada para impactar a ese Dios, para que Él se dignara en mirarnos. No podíamos hacer nada, o no podemos hacer nada. Sin embargo, Dios en su misericordia decidió escogernos dentro de este mundo en el cual nosotros, mis hermanos, nosotros sabemos que hay personas mejores que nosotros. ¿O acaso no dice la Biblia que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, a los sabios? Dios, así como los que van a adoptar, es quien toma la iniciativa de escogernos para adoptarnos y hacernos coherederos con su unigénito Hijo Cristo. Dios, por pura gracia, decide entrar en este mundo perdido y extendernos su mano para sacarnos de la situación en que estábamos y así, mis hermanos, hacernos hijos mediante Jesucristo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, los que creen en su nombre. Y aquí hay algo muy importante en este verso, aunque no es el verso que estamos analizando. Sin embargo, hay que ponerlo en el contexto correcto para que podamos entonces ver las cosas como Dios verdaderamente la hizo. Este verso dice a los que creen en su nombre. Y quizás muchas personas pudieran decir, bueno, pero hay algo que yo puedo hacer. Hay algo que emana de mi ser, que es lo que mueve el corazón de Dios para que me escoja. Y esto no es algo nuevo, puesto que también hay hay una doctrina en la cual no bautista, no bíblica, y digo bíblica porque es lo que yo entiendo que es lo que dice la Biblia, que se basa en que el hombre de alguna manera no lo tiene todo perdido. ¿Y a qué me refiero en esto? A que no hay una depravación total. Y esto es importante que lo entendamos. ¿A qué se refiere con depravación total? Y depravación total no es más que el hecho de que el hombre no puede hacer nada bueno, pero tampoco puede acercarse a Dios, pero no puede querer a Dios, no puede desear a Dios. Dice en Romanos 3:10 que todo el mundo es malo, todo el mundo le gusta hacer la maldad, no hay bueno siquiera uno, aún a todos se desviaron y no hay quien busque a Dios. Eso dice en Romanos 3:10. Por tal razón, hay que entender bien lo que es la depravación total. Todos somos malos, todos queremos la maldad, ninguno buscamos de Dios. Sin embargo, hay personas que entienden que eso no es una realidad en el ser humano y creen que el mismo hecho de creer
es algo que emana puramente del corazón del hombre. Dice en Romanos que no hay quien busque a Dios. Y cuando analizamos estas dos cosas, realmente el creer no es algo que viene del hombre. Dice en Filipenses 2:13, para que podamos analizar bien esto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es quien produce en nosotros, en vosotros o en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizá pudiera alguna persona pensar, bueno, eso lo dice Pablo a los hermanos de Filipenses, o sea que ellos eran creyentes. Eso lo está diciendo Pablo para personas creyentes, que es donde Dios actúa. Y pudiéramos entonces hacernos una pregunta: ¿quién necesita más a Dios en este aspecto? ¿El creyente o el que no es creyente? Si el creyente ciertamente necesita a Dios para vivir una vida piadosa, mucho más aquel que no le conoce lo necesita para poder siquiera conocerlo. Por tal razón, este verso, cuando dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, es aplicable en todos los casos. Por tal razón, el creer es algo que Dios produce en el individuo. Hay otro verso que en Romanos 10:17 que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y volvemos y lo repetimos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando leemos este verso, lo leemos tan rápido que a veces como que el cerebro nuestro pone las palabras donde no va, y leemos de esta manera que vamos a leer: así que la fe es por el oír la palabra de Dios. De esa manera es que frecuentemente muchas personas lo leen. ¿Por qué? Porque el cerebro hace una conexión. Porque oír necesariamente es una acción que uno hace, pero si la fe es por el oír, ¿qué es lo que yo tengo que oír para entonces tener esa fe? Y hace la conexión el cerebro de que el oír es la fe es por el oír la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia no es eso lo que dice. La Biblia dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto es importante que lo analicemos de la siguiente manera. Ciertamente la fe viene por el oír, pero es Dios quien decide quién es que va a oír. Dios es quien tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dice en Hebreos: tendré misericordia ¿de quién? De quien tenga misericordia. Dios va a tener misericordia del que quiera. Por tal razón, la palabra de Dios, cuando se aplica al corazón del individuo correcto, del individuo que Dios ha escogido, del individuo que Dios ha decidido glorificar en él su nombre, es aquel al cual esa palabra va a causar el efecto. Mi palabra no viene a mí vacía. Y esto es algo que muchas veces la gente lo aplica, y hasta lo aplica mal, diría yo. Porque siempre creen que el hecho de que yo esté predicando el evangelio es para que todas las personas que lo estén escuchando tengan necesariamente que arrepentirse. No, mis hermanos. El evangelio va a ser predicado, y solamente aquellas personas que Dios decidió impactar en esos corazones son los que van a venir. Y es ahí donde dice que no va a venir a mí vacía. No va a venir a mí vacía. Mis ovejas escuchan mi voz. Nadie viene a mí si no es dado por el Padre. Y así vamos a encontrar, mis hermanos, muchos versos que Dios, en los que aparece que Dios es realmente quien toma todo el protagonismo acerca de impartir, de influir, de infundir la fe en el ser humano.
En nosotros no hay más que el deseo de apartarnos de Dios. En nosotros no hay más que el deseo de pecar, el deseo netamente de hacer las cosas que a Dios no le agradan. Y muchas veces en nuestras vidas nos encontramos con la realidad de que lo que realmente nosotros deseamos, de que lo que realmente nosotros queremos, son precisamente las cosas que Dios no quiere. Y ahí se desata una lucha en la que muchas veces nos sentimos pero tan chiquitico. Y a veces como que hasta deseamos claudicar, porque la lucha es fuerte. Sin embargo, Dios en su misericordia nos bendice. Dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones de los justos, pero de todas ellas los librará Jehová. Ciertamente, vamos a estar en situaciones dificultosas, en las cuales el negarse a nosotros mismos va a ser cuesta arriba, va a ser pero tan difícil que solamente el acercarnos a Dios, solamente el buscar socorro en Dios, el apropiarnos de sus promesas, son las que van a hacer que nosotros podamos vencer en el momento de la prueba. Podamos vencer en el momento de la prueba. Dios decidió escogernos, predestinarnos. ¿Para qué? Para adoptarnos como sus hijos. Para adoptarnos como hijos. Y esto es bueno que tengamos en mente. Somos hijos, pero hijos adoptivos. Y hay una pregunta que yo recuerdo que le estaba haciendo en la radio de Radio Eternidad. Me imagino que aquí hay muchas personas que escuchan Radio Eternidad. Bueno, y el predicador de ese momento decía que hay muchas personas que dicen, no, porque yo soy hijo de Dios. Y no hacemos esa diferencia, mi hermano. Nosotros somos hijos adoptivos. Adoptivos. El único hijo de Dios, que dice en la Biblia, unigénito, hijo de Dios. Y unigénito quiere decir que es el único, no hay más, es Cristo. Nosotros andábamos por ahí y Dios en su gracia decidió buscarnos y decirme, mira, yo te quiero hacer mi hijo. Y aunque ciertamente tenemos bendiciones por ser hijos adoptivos, eso no quiere decir que seamos hijos propios. Somos adoptados. Y esto es para que hagamos una diferenciación entre quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Bien. ¿Quién es Cristo y quiénes somos nosotros? Ahora bien, ¿por qué Dios decide adoptarnos como hijos? Y bien Dios pudiera habernos escogido, habernos predestinados solamente para que fuéramos criaturas que disfrutaran de ciertas bendiciones dentro de su reino. De hecho, el Señor creó los ángeles y no tienen el grado al cual, no tienen el grado el grado que Dios nos quiere dar a nosotros o nos dio a nosotros. Los ángeles siguen siendo servidores de Dios. Sin embargo, Cristo nos llama como amigos, hermanos. O sea que Dios bien pudo haber dicho, yo voy a crear al hombre, y ya después de nosotros haber caído, Dios bien pudiera haber dicho, yo lo voy a redimir y lo voy a dejar siendo solamente criaturas, aunque ciertamente los voy a bendecir. Eso Dios lo pudo haber hecho, ¿verdad? Sin embargo, Dios no lo dejó ahí. Dios quiso hacernos adoptados. Dios quiso adoptarnos. Ahora bien, ¿por qué Dios nos adoptó? En primer lugar, no hay nada en nosotros que pudiéramos decir que fue lo que motivó a Dios a adoptarnos. De hecho, nosotros teníamos todas las características para que no nos adoptaran. Nosotros teníamos el ampalla en contra,
el viento en contra, el público en contra, los jugadores también de nosotros en contra. Teníamos todo en contra. No había forma de ganar ese juego. No había forma. Y para colmo también estábamos ciegos, no veíamos ni la bola. Todo lo teníamos en contra. Sin embargo, Dios decidió adoptarnos. ¿Y por qué? Bueno, en la segunda parte del mismo verso dice que nos adoptó por el puro efecto de su voluntad. ¿Por qué nos adoptó? Por el puro efecto de su voluntad, por pura voluntad. Y como se dice en dominicano, porque Él quiso. A veces yo uso la palabra, bueno, haz lo que tú quieras. Bueno, Dios hace lo que Él quiera. Dios hace lo que Él quiera. ¿Y por qué Él quiso? Porque Él quiso. Él quiso mostrar en nosotros su poder. Él quiso mostrar en nosotros que Él era bueno. Él quiso mostrar en nosotros su gran bondad. Él quiso mostrarlo. Dios en su soberanía, Dios en su gracia decidió usarnos, decidió escogernos para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Dice en Isaías 45, del 6 al 7. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, el que hago todo esto. ¿Por qué? Porque Él pudo hacerlo, porque Él puede hacerlo. Dios nos escogió porque Él quiso, porque Él puede. Dios es soberano y esto quiere decir nada más y nada menos que Él hace lo que le plazca hacer en cualquier circunstancia y nadie tiene el derecho de preguntar ¿por qué? Dios decidió crear todo lo que existe y Él también sustenta toda su creación. Y todo tiene un orden preestablecido por Dios para que funcione de la manera que Él así lo ha designado. Y la naturaleza actúa de acuerdo a lo dicho por su boca. Él así le ha placido hacerlo y su voluntad es inquebrantable. A mí me gustaría leer esta parte para tomar nuevamente el tema de la adopción, que dice la confesión de fe acerca de este tema. Y siempre me gusta citar la confesión de fe para que nosotros también tengamos en algún momento la oportunidad de acercarnos a leerla y así poder encontrar en la palabra de Dios, en ella lo que se dice de la palabra de Dios. Dice en el tema de la adopción, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios y tienen su nombre escrito sobre ellos. Reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, se les capacita para clamar, Abba, Padre, se les compadece, protege, provee y corrige como por un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Heredarán las promesas de la salvación eterna como herederos, como coherederos en Cristo. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Y quizás en nuestra mente pudieran aparecer muchas palabras para decírselo, pero al final nosotros no vamos a encontrar la palabra adecuada que se pueda describir lo que realmente Dios es. Y yo creo que una de las cosas que básicamente
nos mueve a que pensemos de esta manera es el hecho de que nos vemos delante de Dios, vemos quiénes somos en realidad, vemos quién es Dios en realidad, y vemos que nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Vemos lo santo que es Dios, lo grande que es Dios, lo infinitamente pequeño que somos y lo grande de nuestra ofensa. Y cuando nosotros vemos el sacrificio que tuvo que hacer Dios para podernos hacer sus hijos, es que nosotros decimos, tú eres maravilloso, tú eres un Dios grande, que a este pecador, que a esta persona que solamente lo que quiere es hacer cosas malas, hacer cosas perversas, aquel cuyo corazón está lleno de pecado, tú decidiste enviar tu hijo a morir por aquella persona que no se merecía más que el infierno. Tú enviaste a tu hijo a morir por mí. Si alguna gracia quizás pudiéramos encontrar en Dios, si alguna gracia Dios pudiera haber desprendido de Él, por mínima que sea, quizás pudo haber sido otra y no la tan grande gracia que nos dio de poder conocer a Cristo. De poder conocer a Cristo. Hemos estado hablando durante estos 3 domingos acerca de una parte de lo que es la doctrina de la gracia. Hemos hablado de la elección, de la predestinación y hoy hablamos de la adopción. Y todas estas cosas, principalmente el hecho de que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios, deberían en primer lugar movernos a actuar de una manera humilde. Humilde. En nuestro corazón no debe de existir el orgullo en base a que somos hijos de Dios. Y yo veo que hay muchas personas que dicen, esos hijos del diablo cuando están predicando. Y ciertamente es verdad, el impío, el que no es creyente, lamentablemente es hijo del diablo. Sin embargo, en su corazón, en el corazón de la persona que está expresando estas palabras, no lo está haciendo de manera amorosa. Y tomando en consideración que nosotros somos adoptados, ciertamente la forma como hablamos a los inconversos debería de ser un poco más, no suave, sino más amorosa. Jesucristo, quien habló de estas palabras, Él sí podía hablar así. ¿Por qué? Su Padre real era Dios. Dios era su Padre. Dios es su Padre. Nosotros fuimos ¿cómo es que se dice la palabra cuando se pone en un árbol? Fuimos injertados al árbol. Jesucristo es el árbol. O sea que nosotros debemos de considerarnos a nosotros en el momento en que hablamos a un inconverso. Y no podemos hablar de manera dura. Considérate, dice el apóstol Pablo, el que está firme, mire que no caiga. Porque muchas veces no medimos las palabras en el momento en que vamos a hablar. Y muchas veces esa persona a la cual le estamos diciendo hijo del diablo, puede que actúe de mejor manera que nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos reflejando a Dios en nuestro accionar. No estamos reflejando a Dios en nuestro accionar. Muchas veces no pensamos en las cosas
que hacemos, no pensamos en que si eso puede traer gloria o deshonra a Dios. Y lo hacemos a nuestra propia expensas. Y vemos como que todo lo que no son evangélicos, todos los que no están en la fe, se van a perder y son unos hijos del diablo. Pero ¿y qué de nosotros si no estamos reflejando a ese Dios? ¿Realmente nosotros estamos siendo hijos? ¿Estamos haciendo haciendo las cosas que se nos llamó? Hay algo que siempre Dios les recordaba a los israelitas para que mantuvieran fresco en su mente quiénes eran y cuál fue la gracia que Dios tuvo con ellos. Y yo quiero leerle el capítulo 8, me gustaría leerlo completo, del libro de Deuteronomios. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás. Y esto es una palabra que quiero que quede bien en nuestra mente, que se fije en nuestra mente. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comeréis y te saciaréis y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Acuérdate de dónde Dios a ti, mi hermano, a mí me ha sacado. Acuérdate dónde Dios te ha puesto a ti. Acuérdate lo que Dios te ha dado, pero sobre todo acuérdate de dónde has caído.
Acuérdate dónde estabas. Acuérdate quién tú eras. Y cuando tú te acuerdes de quién verdaderamente tú eras, cuando tú te acuerdes lo pecador que tú eras, cuando tú te acuerdes lo que en realidad tú eras, tú vas a considerar a aquella persona. Tú no vas a ser orgulloso pensando que porque Dios te hizo su hijo, tú eres mejor que Él. Tú no vas a ser altanero al pretender ser más santo que nadie, sino más bien que procurarás que todo el mundo busque la santidad en Dios, no en tus palabras, no porque esté cerca de ti, no porque tú quizás seas una persona inteligente o porque tú tengas algo. Todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Por tanto, la humildad debe de ser en ti una muestra de su amor. Una muestra de su amor. Dios es bueno. En segundo lugar, debe de actuar un cambio de actitud en nosotros. El hecho de nosotros ser adoptados como hijos debe de motivar un cambio de actitud en nuestra vida como creyente. Y esto es lo que realmente dice el Evangelio en la Biblia, en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es el Evangelio en acción. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno Dios le dio la oportunidad de ser su hijo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si bien es cierto, antes éramos hijos del diablo, hoy ya somos hijos de Dios. Y si bien es cierto que antes actuábamos como hijos del diablo, hoy somos hijos de Dios. Por tal razón debe de haber un cambio de actitud, debe de haber un cambio de accionar, debe de haber un cambio en nuestro pensamiento, debe de haber un cambio en cómo vemos las cosas. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestra vida debe de reflejar el linaje al que pertenecemos. Nuestra vida debe de reflejar el Padre de nosotros. Quizás tú pudieras pensar, bueno, estas cosas yo sé que tengo que vivirlas, pero bueno, uno no puede ser fanático. Dice en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Por tal razón, los hijos de Dios no practican el pecado. Los hijos de Dios actúan como Dios quiere que actúen. Los hijos de Dios viven vidas para Él. Los herederos de Dios actúan como Él y no practican el pecado. Pero más aún sueñan con que todo el mundo conozca de su Padre. No hay alternativa en nosotros. En nosotros está lo que realmente somos. Cada uno sabe qué es, si es hijo o es extraño. Y llámese extraño a aquellos que no son hijos de Dios, aquellos que no conocen a Cristo.
Cada quien debe de escudriñar su corazón para darse cuenta de lo que es. Si es hijo, para que se acerque a su padre y le pida perdón por cómo ha vivido y le amanezca un nuevo día. Pero si es extraño, para que entienda que los extraños no viven en casa del Padre. Por tal razón el Padre está airado con él. Ustedes saben lo que dice en el Salmo 7:11. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y si le ponemos ahí la palabra extraños, Dios está airado contra los extraños, contra los que no son hijos, todos los días. Todos los días Dios está airado con los que no son hijos. El Padre, como juez justo, ya ha emitido un veredicto contra los extraños. Y sin lugar a dudas son culpables. Pero más aún, la pena es la muerte. Tú, mi amigo, ¿qué harás? ¿Seguirás gozándote como extraño sin importar las consecuencias, creyendo que Dios no es tan malo como para hacer lo que Él dice? Quiero que sepas que en ninguna forma ese Dios es malo. Es tu maldad que te lleva a donde termina tu camino. Pero entiende que Él es justo y ciertamente te aplicará todo el peso de su justicia por tu pecado. Búscale hoy, que está siendo apercibido. De lo contrario, no te asombres más tarde. De lo contrario, no pienses, ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Por qué Dios no me rescató? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar, mis hermanos, y darle gracias a Dios. Amante Padre y Dios maravilloso, hoy Dios una vez más te damos las gracias porque tu palabra, Dios, fue predicada. Porque tú, Dios, vas a actuar de la manera que tú quieres en los corazones de cada uno de nosotros. Dios, yo te pido, Señor, que tu palabra nos transforme, nos cambie, Dios, para que aprendamos, Señor, a ser hijos obedientes, para que aprendamos a vivir vidas obedientes a ti, Señor, que te honren y que te glorifiquen, Señor, mientras vivamos en este mundo. Señor, ayúdanos a vivir siempre mirando a Cristo, sin importar, oh Dios, las consecuencias que esto lleve. Padre, que vivamos vidas para tu gloria, oh Señor, y que siempre estemos prestos, oh Dios, a aplicarla a nuestro corazón, aunque nos duela. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.